Pablo escribió una vez a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, diciendo: cada vez que ustedes hagan este servicio, están anunciando ¿qué cosa? La muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y si ustedes recuerdan, hace unos meses, no sé cuántos meses, pero la última vez que yo estuve aquí frente a ustedes, les hablé sobre la venida de Cristo, la inminencia de la venida de Cristo, de que de generación en generación, cada generación de cristianos ha entendido que Cristo viene ¿cuándo? Pronto, en su tiempo, ¿verdad? ¿Nosotros seguimos pensando eso, sí o no? Eso era cierto desde el momento en que Jesús practicó la Santa Cena y dijo: hasta que no vuelva, o sea, no beberé de esta copa hasta que la beba con ustedes, ¿cuándo? Allá en el cielo. Así que los cristianos siempre han estado pendientes a eso. Y este tema, o el tema de hoy, es quizás una continuación de aquel tema que tuvimos esa vez. Y les invito a que me acompañen a analizar otro pasaje del apóstol Pablo en esta mañana, no sin antes tener otra oración, si no les molesta. ¿Oramos? Inclinamos nuestras cabezas. Nuestro Dios, una vez más venimos delante de tu presencia en esta ocasión. Lo hacemos para que nos des sabiduría y entendimiento, porque vamos a abrir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Santo Espíritu esté en este lugar, que nos ayude a estar atentos, a prestar atención al mensaje de la hora, y que podamos, Señor, estar firmes en lo que hemos creído y no seamos engañados. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo en una ocasión fue a la ciudad de Tesalónica. Él fue allí a hablarles a los tesalonicenses del Evangelio de Cristo. Y mientras estuvo allí les enseñó muchas cosas. Cuando Pablo salió de Tesalónica para otra ciudad, él envió a Timoteo con una carta. Esa es la primera carta a los tesalonicenses. Y entre las muchas cosas, o las varias cosas que Pablo habla o les relata en la primera carta a los tesalonicenses, yo quiero que ustedes noten esto en particular. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a leer en el capítulo 4 lo que él les escribió a ellos de esta manera diciendo. Leamos el versículo 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice el verso 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué cosa? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán primero. Pablo está reforzando la bendita esperanza que nosotros tenemos de la segunda venida de Cristo, la pronta segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga, aquellos que habían muerto en el Señor no se quedarían ahí, sino que ¿qué cosa pasaría con ellos? Serían resucitados, levantados. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que ha perdido un ser querido que quisiera verlo levantarse cuando Cristo venga? Amén. Todos tenemos esa esperanza y por eso Pablo les escribe a ellos para que no se entristezcan pensando que no hay esperanza ya para los que murieron. Pero noten, Pablo sigue diciendo en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pablo se está contando entre aquellos que van a estar vivos cuando Cristo venga. Él dice, nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntos con los que resuciten para encontrarnos con Dios. O sea, Pablo está asumiendo y está afirmando, da la certeza de que Jesús vendrá en su tiempo, porque Él se cuenta entre quienes, entre los que estén vivos. Así que Pablo les enseñó claramente la doctrina de la resurrección, la doctrina del segundo advenimiento de Cristo a los cristianos de Tesalónica. Sin embargo, Pablo se va
a otra ciudad a seguir su ministerio, sus viajes misioneros. Pero vemos que Pablo escribió una segunda carta a los tesalonicenses. Y en esta segunda carta, además de muchas otras cosas, Pablo vuelve a tocar el tema de la venida de Cristo. Y noten lo que Pablo dice ahora. Vayan conmigo a la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2. Yo quiero que ustedes vean lo que Pablo dice ahora. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Leemos desde el versículo 1 en adelante lo que dice allí. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué cosa? Cerca. Pablo dice, miren, les ruego, hermanos en Tesalónica, que no se dejen mover fácilmente de lo que han creído, de su modo de pensar, ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, como que fuéramos nosotros que les estamos diciendo esto, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué cosa? Está cerca. Vuelve y lo repite. Sin embargo, noten el siguiente versículo, dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pablo dice que a pesar de que la venida de Cristo está cerca, el día del Señor está cerca, Cristo no va a venir sino hasta qué cosa primero tiene que pasar. ¿Hasta que haya qué cosa? Apostasía. ¿Y quién se manifieste? ¿Leyeron conmigo? A ver, leámoslo otra vez. Versículo 3. Lean conmigo, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste que ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que Cristo sí va a venir pronto, sí viene pronto, sí está cerca, pero hay ciertas cosas que tienen que suceder antes de que Cristo regrese. ¿Me doy a entender? ¿Están conmigo? El reloj de Dios tiene ciertos acontecimientos que tienen que suceder hasta que Cristo o antes de que Cristo vuelva. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos atención a las profecías bíblicas. Hoy en día, lamentablemente, hay una tendencia dentro del mundo cristiano de minimizar las profecías, de echarlas a un lado, de no prestar atención. No prestar atención a eso, solamente enfoquémonos en Jesús. Pero yo hago una pregunta. Cuando Pablo estaba en la isla de Patmos, ¿quién se le apareció a Pablo? Juan. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ¿quién se le apareció a Juan? Jesús. ¿Quién le dictó el libro del Apocalipsis a Juan? Jesús. Al final del libro Jesús dice, yo, el que da testimonio de estas cosas, digo, vengo en breve. O sea, si Jesús dio las profecías, ¿tenemos que prestar atención? ¿Son importantes las profecías? Es triste que el mundo cristiano de hoy se quiere deshacer. En el mejor de los casos la minimizan. Pero sin embargo el mismo Cristo fue quien dio las profecías. Y de hecho aquí el apóstol Pablo está diciendo que para que Cristo venga tiene que suceder algo. Y Pablo no se inventó eso de la nada. O sea, eso no es idea del apóstol Pablo. ¿De dónde sacó Pablo de que antes de que Cristo venga, antes de que Cristo regrese, tiene que haber apostasía? Y vamos a hablar de la apostasía en un segundito. Les voy a dar el significado de esa palabra en un segundito. Pero, ¿de dónde sacó Pablo esta idea? En inglés, en la versión King James, dice, there must be a falling away. O sea, debe haber un apartamiento. Y hay diferentes traducciones para la palabra apostasía. Pero, ¿de dónde saca Pablo esta idea? De que antes de que Cristo venga, tiene que haber apostasía. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24... Mateo capítulo 24, en este capítulo quien está hablando ahí es el mismo Cristo, y Mateo 24, Cristo está detallando ciertas señales, ciertos eventos que tienen que suceder antes de que Él venga. Si recuerdan la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús cuando salía del templo, que le enseñaron los edificios del templo, Jesús dijo, aquí os digo que no quedará ¿qué cosa? Piedra sobre piedra. Eso les llamó la atención a los discípulos. Así que ellos asumieron que el fin del siglo o el fin del mundo iba a ser o sucedería cuando el templo sería destruido. Así que se acercaron a Jesús aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús comienza a detallarles, habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestilencia en diferentes lugares. No se sorprendan porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué cosa? Aún no es el fin. Y entre las señales que Jesús da a sus discípulos, noten una particular que está en el versículos 10 y 11 de Mateo 24. Allí dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, ¿qué cosa dice ahí? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Jesús dijo, advirtió que muchos falsos profetas se levantarían antes de su venida. ¿Y cuántos serían engañados? ¿Unos pocos? Muchos. ¿Y cuántos es muchos? ¿2 o 3? Muchos es más de la mitad, dice la hermana. Muchos es más de la mitad. Así que Pablo no está sacando el asunto de la apostasía de la nada. Pablo está yéndose a la profecía que Jesús dijo de que vendrían muchos falsos cristos que engañarían a muchos justo antes de su venida. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Muchos creerán que están adorando a Dios, sirviendo a Dios, pero van a estar, ¿qué cosa? Engañados. Muchos estarán yendo a iglesias, adorando a Dios, pensando que están sirviendo a Dios, pero estarán ¿cómo? Engañados. ¿Y aparece eso en la Biblia? Sí, aparece. Cuando Cristo regrese, dice la profecía, que cuando Él regrese, los impíos, los inicuos serán muertos con el filo de la espada que sale de su boca. Cuando vean a Cristo, los impíos, el resplandor de su venida los va a matar, los aniquilará. Sin embargo, la Biblia también dice que cuando Jesús venga, Él va a separar las ovejas de los cabritos. ¿Han leído eso? Y cuando separe las ovejas de los cabritos, noten, los impíos murieron ya, Entonces les dice a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y ellos dirán, pero ¿cuándo hicimos todas esas cosas? Y Él dirá, cuando lo hicieron a uno de estos chiquitos, a mí lo hiciste. Esos irán a la salvación. Pero ahí mismo entonces va a los otros y ¿qué cosa le dice? Lo mismo, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer. Yo tuve sed, no me dieron de beber. Estuve preso, no me visitaron, no me cubrieron. Y ellos dirán, pero Señor, ¿cuándo fue eso? Porque no lo hicieron aquellos. O sea, habrá gente engañada que se perderán engañados. El mismo Cristo también dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que es triste, pero una de las señales del tiempo del fin, de que estamos cercanos a la segunda venida de Cristo, es que en el mundo religioso, el mundo cristiano, habrá apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, el término apostasía, si usted lo busca en el diccionario, significa desertar de una idea política o religiosa. Yo era de los republicanos, ahora me paso para los demócratas. Soy un apóstata. También puede significar que usted es cristiano y abandona la iglesia, se va de la iglesia. Eso es ser un apóstata. Usted se fue de la iglesia. Pero ¿qué término o cuál es el sentido en que Pablo dice, y no me voy a enfocar en la segunda parte del mismo texto, ese es otro tema, donde dice, habla del hombre de pecado y eso, pero ¿en qué sentido está usando Pablo la palabra apostasía? La palabra apostasía también en términos militares significaba sencillamente desertar. Es una palabra griega y aposta era como un puesto de vigilancia. Y si usted se iba y dejaba eso, apostasía significa alejarse. Si usted dejaba la aposta y se iba, se alejaba, usted estaba apostatando. Y también puede significar la palabra apostasía o apostatar, puede significar también alejarse de una creencia. O sea, hay varias vertientes de la palabra apostasía. Pero volviendo a Timoteo, a ver que se me perdió Timoteo, mi Biblia, aquí está, Tesalonicenses, perdón. La segunda carta a los Tesalonicenses, Pablo dice que para que Cristo venga, y esto él lo hace porque había ya un grupo de personas allá en Tesalónica que entendían que Jesús venía allá, así que algunos dejaron de trabajar. Y en una parte Pablo pone, el que no trabaja, ¿qué cosa? Que no coma.
Si Cristo viene, sí, pero hay que seguir haciendo la vida normal que estamos llevando. No podemos dejarnos a la vagancia que Cristo viene ya. Pablo dice entonces que vendrá la apostasía. Y la apostasía, vuelvo y repito, es una palabra que tiene varias versiones o varias traducciones. Ahora, ¿en qué sentido, en qué término la utiliza Pablo? Acompáñenme ahí mismo cerquita, vamos a la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, Pablo escribe a Timoteo y dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué cosa? De demonios. Pablo no está hablando de que los cristianos van a dejar de ser cristianos y eso va a ser apostasía. No, Pablo está hablando de que algunos van a dejar de creer la verdad y van a dar oído ¿a qué cosa? A doctrinas de demonios. Lo dice también en la segunda carta a Timoteo. Si vamos a la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4 también, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 1 lo siguiente. Dice allí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está diciendo que llegará un momento en el andar cristiano, en el cristianismo, que la mayoría, muchos, ya no querrán oír la verdad, sino que irán tras ¿qué cosa? Tras las fábulas. Y se amontonarán, ¿cómo es la palabra? Amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, es decir, buscarán personas que les hablen lo que ellos quieren oír. Temas agradables, temas que no los hagan sentir incómodos. Y en Tesalonicenses, si volvemos a Tesalonicenses, Pablo dice, hablando del hombre de pecado, Pablo dice en el contexto del hombre de pecado, para que vean que sigue siendo la misma idea, Pablo dice en el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, que muchas personas en el tiempo del fin, justo antes de que Cristo regrese, pensarán que están adorando a Dios, pensarán que están alabando a Dios, pensarán que están haciendo las cosas de Dios, pero estarán creyendo ¿qué cosa? La mentira. Y esto es porque ellos quieren o solamente se enfocan o quieren que se les predique o se les hable de lo único que ellos quieren, de las cosas buenas y halagüeñas, cosas que no los hagan sentir incómodos. Y tristemente, usted puede ver diferentes denominaciones en el mundo cristiano, ninguna en específico. Busque en YouTube iglesia cristiana, la que usted quiera, y usted se va a dar cuenta que todas las iglesias, todas, sin excluir la nuestra, todas están yéndose por un mismo camino. Todas están yéndose por un mismo estilo de adorar a Dios. Todas están yéndose por un mismo tipo de predicación. Todas están desviando de la verdad de la Biblia. Y el cristianismo de hoy es uno que es muy halagüeño. Hoy todo el mundo es cristiano. El estilo ecuménico. Hoy es muy fácil ser cristiano, porque la predicación del pecado, reprender el pecado, decirle al pecado el nombre que le toca y excluirlo del seno de la iglesia, eso se ha perdido en todas las iglesias. La adoración que hoy están teniendo los cristianos es una adoración que se basa más en tener una linda experiencia y no en escuchar la palabra de Dios. Muchas iglesias, sensacionalismo, muchas iglesias, usted busque en internet, busque en Google, no me crea a mí, busque adoración cristiana y se va a encontrar con templos bien oscuros, con mucho humo y con muchas cosas aquí en la pared, es muy visual el asunto. Una música que va subiendo, todo el mundo cierra la mano, abre y empieza y es muy repetitiva muchas veces las canciones y la gente obviamente se siente bien.
Imagínense ustedes, el asunto va subiendo y la gente está, poderoso, abres camino, y en eso duran horas. Y más se pasan el tiempo en eso que escuchando la palabra de Dios. Y cuando termina eso, pues entonces quien se sube a la plataforma, lo que se sube es hablar de lo bien que Dios te quiere bendecir esta semana. Y que Dios es contigo. Y que Dios esto y que Dios lo otro. Y la gente obviamente se va con esa adrenalina, porque esos servicios dan mucha adrenalina. Se van sintiéndose para su casa felices. Y durante la semana se olvidan de que tienen que estudiar la palabra de Dios por ellos mismos como los bereanos. De hecho, hay una encuesta que se hizo que dice que el 32%, oigan, 32% de los cristianos que asisten a la iglesia, solamente el 32% estudia la Biblia todos los días. Incluye a los cristianos. No sé qué denominación, hicieron una encuesta a cristianos, especialmente jóvenes de 30 a 35 años, jóvenes adultos. Eso quiere decir, poniéndolo en términos que lo entendamos, si en esta iglesia hay 300 personas y solamente un 32%, redondeémoslo a 30%, eso quiere decir que 90 de nosotros estudian la Biblia todos los días. Los otros 210 hacen de todo en la semana menos agarrar la Biblia. No wonder, como dicen los gringos, porque la gente va a ser engañada. Si usted no estudia la palabra de Dios y solamente se basa en lo que le dicen desde aquí, el pastor, el reverendo, el sacerdote, el obispo, el ministro, el profeta, el que sea, si usted no estudia por usted mismo, ¿saben qué va a pasar con usted? Usted va a ser engañado. Y hermano y hermana, es triste decirlo, pero la iglesia adventista, nosotros tenemos un folleto de escuela sabática, una guía de estudio que a todos se nos da. Y en este país, en mi país, se pregunta, fulano, ¿estudiaste? Y uno dice, presente 7 días. Aquí no se pregunta eso. ¿Saben por qué? Porque la gente no estudia. Qué pena. Si se pregunta, la gente pasa vergüenza. Yo le he preguntado varias veces y yo he pasado vergüenza. Porque ¿para qué pregunté? Porque la mayoría del cristianismo de hoy se basa solamente en venir a la iglesia 2 horas. Si el culto empieza a las 9, la gente viene a las 11:30, la hora que el pastor va a predicar. Y nada más que el pastor predica, salen por ahí y se van. Y eso fue su experiencia cristiana de toda la semana. Otra vez, no wonder why Jesus said, Jesús dijo que muchos se van a hacer ¿qué cosa? Engañados. Y va a haber apostasía, es decir, un apartamiento de creer en la verdad, la verdadera doctrina, la sana doctrina, la doctrina que reprende el pecado, la doctrina que te manda que cambies tu vida, la doctrina que te dice que hagas lo que Jesús quiere con tu vida, la doctrina que te hace enfocar en las cosas de Dios, que no seas cristiano solamente el sábado en la mañana o el domingo cuando tú vayas, sino que seas cristiano durante toda la semana. Y que durante la semana te apartes del pecado. Y que durante la semana agarres tu Biblia y estudies y busques de Dios todos los días de tu vida. No solamente venir aquí a cantar, cerrar los ojos y sentir, ay, qué bien me siento y me voy sabiendo que Dios me bendice toda esta semana. Y es triste decirlo, pero busquen una vez más, les digo, no me lo crean a mí, busquen en YouTube y se darán cuenta que todo el mundo cristiano está yéndose por ese camino. Y es triste, pero en nuestra iglesia también. Es difícil decirlo, pero también. ¿Hay iglesias adventistas que parecen adventistas? Para mí, no. Y no estoy queriendo decir que ahí no hay personas buscando de Dios. Miren, Dios tiene un pueblo donde quiera. Dios tiene un pueblo donde quiera. Hay gente fieles que no se han postrado delante de Baal. Hay 7,000 que no han doblado rodillas. Pero ese no es el plan de Dios para su pueblo. Y será tanta la confusión en los tiempos del fin, que esa gente llegará hasta el final perdidos pensando que están salvos. Hasta encontrarse con Cristo pensarán que están salvos y estarán perdidos. Y miren, la historia de Elías ilustra muy bien esto que estoy diciendo. Si vamos al libro primero de Reyes, primer libro de los Reyes, por asuntos de tiempo no lo voy a decir todo porque tenemos que dar paso a la Santa Cena. Pero en el primer libro de los Reyes, sabemos la historia de Elías. Elías aparece así como súbitamente en la escritura. No se sabe de dónde vino. Solamente se dice Elías Tisbita. Aparece Elías Tisbita y le dice al rey Acab, mira, aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Y Acab se queda como desconcertado. Y cuando Acab quiere se agárrenlo, ya Elías se ha ido.
Y uno dice, pero fue Dios que le dio la orden a Elías para que orara, para que pasara eso. Y sin embargo, en el libro de Santiago vemos que dice que Elías era un hombre semejante a pasiones iguales que nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió. O sea, Elías, conmovido por lo que estaba pasando en su pueblo, que estaba apartado de los caminos de Dios, estaban adorando a Baal. Elías ora para que Dios intervenga. Y Dios interviene. Deja de llover por 3 años y medio. Dios esconde a Elías, sabemos la historia. Sin embargo, al final de los 3 años y medio, Dios le dice a Elías, ven, muéstrate a Acab. Y cuando Elías viene a encontrarse con Acab, Acab le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿tú eres el que estás causando el problema al pueblo de Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? ¿La saben? Él dijo, no fui yo quien estoy turbando a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado el camino de Dios y están sirviendo a los Baales. Y ahora Elías le dice, mira, júntame los profetas de Acera y los profetas de Baal y vamos allá al monte y vamos a clamar que el Dios que responda por fuego, ese es el Dios. ¿Saben la historia, verdad? Así que los profetas de Baal comienzan ahí a adorar a Baal, manda fuego, Baal, y se cortan y brincan y esto. Duran medio día en eso. Dice la Biblia que Elías está burlándose de ellos. Llame más duro, quizás está durmiendo. Él es Dios, despiértenlo. Y ellos ahí haciendo su adoración para que Baal mandara el fuego. Y dice la Biblia que no hubo quien respondiese nada. Al final del día casi, Elías dice, acérquense a mí. Sin mucho aparataje, sin mucho brincadera, sin mucho nada, Elías dice, échenle agua al altar, y échenle agua al altar, y échenle agua al altar. Mojaron el altar para que no hubiera ni la más remota duda de que había algún truco. Y cuando Elías ora y le dice al Señor que envíe el fuego, ¿qué sucedió? Fuego descendió del cielo, lamió el agua, lamió las pies, todo lo consumió. ¿Y saben qué dijo el pueblo? Miren lo que dijo el pueblo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 39, el pueblo dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es decir, ellos pensaban que estaban adorando a Baal, pero estaban adorando a Dios. Ellos tenían una confusión en su adoración, pensando que estaban adorando a Dios, estaban adorando otro Dios, y se dan cuenta que estaban adorando mal. Y es triste que al final, una vez más repito, cuando Cristo venga, muchas personas llegarán todavía al mismo día de Dios pensando que están haciendo la obra de Dios. ¿Y qué chasco será para esas personas? Yo me imagino. ¿Usted ha estado chasqueado alguna vez? ¿Usted ha llegado tarde al aeropuerto y se le ha ido el avión? ¿O la guagua? ¿Cómo se siente uno? No, pero mira, una vez yo llegué al avión, no, que ya cerraron, pero que mira, faltan 15, ya cerraron. No importa que tú brinques o patalees, cerraron, punto. Cuando se cerró, se cerró. Como en los tiempos de Noé. Cuando Dios dijo, Noé, entra tú y tu familia en el arca con todos los animales. Noé entró, se cerró la puerta, pasaron 7 días, no pasó nada, pero ya se había cerrado la puerta. Cuando empezó a caer agua, por muchos que vinieron a entrar, ¿qué pasó? Se cerró, se cerró. Así que, tristemente, muchos que en el día de hoy en el mundo cristiano piensan servir a Dios, están haciendo algo que no es. Están apostatando. Esta es la aposta, se están apartando, se están alejando, pero siguen pensando que están haciendo la obra de Dios. Cuando quieran volver será muy tarde. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿saben? Lo contrario de apostatar es estar firme. En español no tiene sentido, pero en griego sí. Apostatar es dejar la posta. Estar firme es permanecer en la posta. Apostatar es estar firme. Por eso Pablo dice, el que piense que está firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. No se deje engañar. Habrá muchos falsos cristos y a muchos engañarán. Pero si nosotros estudiamos la palabra, ¿cuántos días a la semana, señores? Los 7 días de la semana. Ningún viento de doctrina nos va a mover. Estaremos firmes donde el Señor nos quiere que estemos. Como decimos los dominicanos, estaremos donde el capitán nos vea. Noten lo que dice Pablo también, le escribió a los Efesios, y con esto termino ya. Carta a los Efesios capítulo 4 también, muchos 4 hoy. Carta a los Efesios capítulo 4, leemos desde el versículo
14, Pablo dice, vamos a leer desde el 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que somos llamados nosotros como cristianos a crecer en Cristo. No que lo que yo creía hace 20 años ya me conformo con eso y no estudio, no indago, no busco más cosas que aprender en Cristo. No, la vida cristiana es una vida de crecimiento. Y es una vida de santificación. Santificación significa apartarse para un uso santo. Y esa santificación va o le durará toda su vida. Y alguien me preguntaba, pero ¿cómo yo sé? Yo creo que fue el hermano Ramiro, creo que me preguntó. ¿Cómo yo sé, Víctor, si yo estoy firme o algo así? No me acuerdo. ¿Se acuerda la pregunta, hermano Ramiro? ¿Cómo yo sé, Víctor, si yo estoy bien, si yo estoy firme delante? ¿Cómo yo sé? Yo le dije, mira, hermano Ramiro, el hecho de que usted está viniendo a la iglesia y que usted está buscando de Dios, eso dice que usted está donde tiene que estar. Y si Cristo viene, cuando Cristo venga, mejor dicho, si a usted le falta algo, ¿quién lo va a completar? Cristo. Porque dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy tratando de ser cristiano, trato de hacer lo que Dios quiere, trato de hacer su voluntad. Sin embargo, soy humano, tengo una naturaleza caída pecaminosa. Y por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Juan, si alguno pecare, ¿qué cosa? Abogado tenemos. No debemos desesperarnos porque vemos faltas y problemas en nuestras vidas. No, tenemos que confiar en Dios. Pero sin embargo, no podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina que está calando muy hondo en el cristianismo del día de hoy. Así que nosotros, mi exhortación para ustedes en esta mañana es que no apostatemos, no nos vayamos, no nos alejemos del lugar, de la doctrina, de la fe que hemos recibido, sino que estemos firmes, estudiando, escudriñando la palabra de Dios todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y si Cristo viene y no hemos alcanzado, como dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado. Sigamos a la meta y si me falta algo, Cristo completará lo que me falte. Pero que me encuentre andando en la fe pura que enseñaron los apóstoles en la palabra de Dios. Les invito a que nos pongamos en pie para orar y luego pasamos entonces a participar de la Santa Cena o la comunión. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos porque tu palabra nos guía y nos lleva al conocimiento pleno de tu voluntad para nuestras vidas. Señor, lamentablemente muchas personas en este mundo están siendo engañadas en este momento mientras hablamos. Si podemos, si está a nuestro alcance, ayúdanos, Señor, a predicarle la palabra a esas personas para que puedan salir del error. Y ayúdanos a nosotros a escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de ti. Que nuestra vida, Señor, no sea un cristianismo meramente de venir a la iglesia los sábados por la mañana 2 horas, sino que es una experiencia viva, diaria, en todo nuestro entorno, el trabajo, la escuela, donde quiera que nos movamos, que realmente seamos cristianos. Bendícenos, Señor, al terminar esta programación en línea y los que seguimos aquí ahora que vamos a participar de la Santa Cena, que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.